Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo 1 y les presentaremos la exposición número 6, en la que hablaremos sobre los componentes principales de una computadora, funciones de la computadora y funciones de entrada y salida. Yo les hablaré de los componentes principales de una computadora. Empezando por el gabinete, este contiene todos los elementos de la PC. Se puede abrir y cerrar y normalmente tiene áreas profundas con tornillos y agujeros donde todos los demás componentes deberán ser colocados y fijados. También es conocido como CPU, pero esta manera de llamarlo pues está mal. Placa madre. Esta también es conocida como placa base y tarjeta madre. Es un circuito impreso al que se le conectan todos los demás componentes del ordenador. Desde esta placa se distribuye la energía a cada una de las partes del PC. La placa madre tiene conectores para cables como los cables de alimentación y los cables de datos, ranuras para tarjetas como las GPUs y enchufes para las CPUs. El procesador o CPU. Esta es la unidad central de procesamiento de un ordenador, y sin ella nada funciona realmente. Casi todo lo que hacemos en un ordenador tendrá que ser calculado por la CPU de alguna manera. Cada tipo de CPU tiene un enchufe específico, que se llama 2066, 1151, AM4, TR4 y así sucesivamente. La placa madre necesitará exactamente el mismo enchufe para ser compatible con la CPU. Memoria RAM. Esta es la parte de almacenamiento temporal del pensamiento de la computadora si la comparamos con un cerebro. La RAM almacena los datos en los que trabaja activamente la CPU. Puede leer y escribir muy rápido, pero pierde todo lo que había almacenado una vez que se apaga. La RAM viene en diferentes tamaños, desde alrededor de 4 GB hasta 64 GB por módulo. Y también vienen en diferentes tipos, como la DDR3, DDR4 o las DIMM y SO-DIMM. Dispositivos de almacenamiento. Este componente es básicamente para conservar nuestros datos almacenados, como archivos, fotos, etc. Yo les hablaré de dos tipos de discos duros. El tipo HDD. Este disco duro es el más lento de los dos y normalmente leerá y guardará los datos a unos 100 MB por segundo. Es más grande y estorboso, pesa más, pero es el más barato. El disco duro tipo SSD. Este disco duro es el más rápido, leerá y escribirá a unos 500 MB por segundo. Es más pequeño que el HDD, pesa menos, pero a veces es más caro que el HDD. Ambos se conectan a un enchufe SATA en la placa madre a través de un cable SATA, y también necesitan energía que reciben a través de un cable de alimentación de la fuente de alimentación. Fuente de poder o PCU. Este componente es el que se encarga de brindarle energía a todos y cada uno de los demás componentes de la computadora. Lo importante es saber cuánta potencia va a necesitar la PC para funcionar de forma estable y tal vez cuánta necesitemos en el futuro si planeamos añadir más componentes, como por ejemplo GPUs o discos duros adicionales, ya que si en algún punto superamos el límite de la PCU, pues es muy probable que los componentes no puedan funcionar a pleno rendimiento, o incluso que la fuente de poder se descomponga. Tarjeta gráfica o GPU. El propósito de esta es el cálculo de cualquier cosa que tenga que ver con las imágenes para después enviar estas al monitor. Hay dos tipos principales de GPU, la GPU integrada y una GPU discreta. Hablemos de la GPU integrada. Algunos procesadores ya tienen un chip gráfico integrado y no se necesita una GPU adicional para conectar un monitor. El problema de estos es que son muy limitados. Si quisieras una PC para juegos, por ejemplo, es mucho mejor una GPU discreta, ya que la GPU integrada pues te funcionará para algunos juegos, pero no para los que exijan mucho. Y la GPU discreta.
Esta es una GPU que no es parte del procesador. Normalmente vienen en su propia pequeña placa de circuito impreso con un disipador, o dos o tres, que luego se conecta a una ranura PCI Express de la placa madre. Ventilador del CPU. La CPU produce mucho calor, así que es necesario ser enfriado para poder funcionar sin problemas. Antes de comprar uno hay que asegurarnos de que sea compatible con nuestro CPU y nuestro socket. El enfriador tiene que encajar con la CPU y el zócalo. Funciones de la computadora. Las funciones principales de una computadora serían las siguientes. En sí, una computadora está encargada de procesar, almacenar, organizar, recuperar y transmitir información. En las siguientes diapositivas les vamos a explicar más a detalle de qué va cada uno. En el caso del proceso de la información, primero que nada necesitamos entender qué es la información. La información en sí es el conjunto de datos procesados que constituyen un mensaje. Es decir, nosotros proporcionamos datos a nuestra computadora o a cualquier persona inclusive, y esta misma lo procesa. Es decir, le da una estructura para darle un entendimiento más, más pueda transmitirse, ya sea más visible o legible o inclusive más audible, si es que le podemos llamar así. Ahora, el proceso de información, como ya mencionamos anteriormente, es eso. Son aquellos datos ingresados por X o Y persona, o el usuario, vaya, y son procesados para al final terminar convirtiéndolo en información. Ahora vamos con lo que sería almacenar información. Bueno, el almacenamiento de información dentro de una computadora es vital dentro de sus funciones básicas. El almacenamiento consiste en tener la capacidad de guardar una gran cantidad de información en un espacio verdaderamente reducido. Es decir, en este caso ya sea un disco duro, un disco duro o un disco de estado sólido, que suelen tener un poquito de más proceso de lectura. Además de que se le puede dar el orden a toda esta información como queramos, ya sea por fecha, alfabéticamente, inclusive por el tipo de archivos. Otra de las funciones que tenemos es la de organizar información. Esta función le ofrece al usuario la opción de poder ordenar u organizar la información y datos de acuerdo a sus propias necesidades y estilo, de tal forma que podamos encontrarla y examinarla cuantas veces deseemos. Para ello, provee de diferentes mecanismos, incluyendo potentes y versátiles gestores de archivos. Recuperar la información. Esta es otra de las funciones que tenemos dentro de nuestra computadora. La principal función de la recuperación de datos es recuperar datos de un disco duro o sistema operativo. Implica el uso de diferentes métodos para intervenir el disco de una computadora y recuperar archivos perdidos, borrados o comprometidos. La computadora nos ofrece la posibilidad de revisar de forma instantánea y precisa cualquier información que hayamos guardado previamente en ella. Transmitir información. Esta es una de las funciones más importantes que posee la computadora. La posibilidad de compartir información entre usuarios de manera rápida, segura y exacta. Esta fantástica función dependerá si nuestro computador se encuentra conectado a Internet o a una red local. Herramientas como Skype, Meet, Zoom, Google Drive o el sitio de correo electrónico nos permite estar siempre en contacto con clientes, con familiares, con amigos, para intercambiar todo tipo de cosas, sin necesidad de estar reunidos en el mismo lugar. Ahora les hablaré sobre las funciones de entrada y salida. Bueno, empezando con qué son los dispositivos de entrada y salida, o por siglas en inglés, input y output, pues son aquellos equipos físicos conectados a la computadora, que estos dispositivos permiten comunicar información entre el usuario y la computadora
o manejar un soporte de información. Hay 4 principales funciones de estos dispositivos. El primero son los dispositivos de presentación de datos, que son con los que interactúan los usuarios, portando datos entre estos y la máquina. Por ejemplo, el mouse, el teclado, la pantalla, la impresora. El segundo son los dispositivos de almacenamiento de datos. Son los que forman parte de la jerarquía de memoria del computador. Interactúan de forma autónoma con la máquina, aunque también sirven para el intercambio de datos con el usuario. Un ejemplo de esto pues, son los discos magnéticos. El tercer tipo son los dispositivos de comunicación con otros procesadores. Estos permiten la comunicación con procesadores remotos a través de redes. Por ejemplo, las redes de un área local o global. Y el cuarto son los dispositivos de adquisición de datos. Estos lo que hacen es permitir la comunicación con sensores y actuadores que operan de forma autónoma en el entorno del computador. Es decir, que se utilizan en sistemas de control automático de procesos por computador y pues son los que suelen incorporar conversores de señales AD y DA. Ahora unos pequeños ejemplos de dispositivos de entrada. Pues aquí tenemos el teclado, que pues permite la comunicación entre el usuario y la computadora, ya que dispone de un conjunto de teclas agrupadas de 4 bloques denominados alfabético, numérico, de control y teclas de función. Luego está pues el mouse aquí de aquel lado, que pues es la que está constituida por una pequeña cajetilla con controles que se adapta a la mano y permite el movimiento del cursor en la pantalla. También tenemos el lector de código de barras, este de acá, que se utiliza un lápiz óptico o un haz luminoso formado por un rayo láser capaz de realizar una imagen tridimensional que permite leer el código en cualquier posición. Luego acá tenemos una unidad de disco óptico, que son unidades, para la lectura y escritura de los discos ópticos. Estos utilizan una técnica de grabación y lectura donde se analizan las reflexiones de determinadas longitudes de onda sobre una superficie por medio de un haz luminoso producido por un rayo láser. Y luego el escáner, que sirve para digitalizar los documentos en formato físico, como fotografías y textos, para ser procesados en la computadora. Luego tenemos acá la palanca de control o controles de juego o joystick, que consiste, pues, como todos lo conocemos, es una caja de la que salen palancas o botones que envía la información del movimiento, por ejemplo en este caso de la palanca, y es registrada como posiciones en la pantalla. Estos pues obviamente son utilizadas en videojuegos y pues aplicaciones gráficas. Luego acá tenemos lo que es el micrófono, que estos reciben las señales de audio y las transforman en señales eléctricas que son procesadas por el computador. Y luego acá tenemos una cámara fotográfica digital que pues se puede utilizar para introducir imágenes sin necesidad de revelado. Y luego la cámara digital de video, o también conocida como webcam, que es la cámara que transmite imágenes en tiempo real a una computadora. Luego de aquel lado tenemos la tableta gráfica, o también conocida como mesa digitalizadora, que permite al usuario dibujar o escribir a mano con un lápiz especial, cuya imagen pues aparece en la pantalla de la computadora. Dispositivos de salida. Los dispositivos de salida output son equipos que representan la información al usuario de forma comprensible, ya sea a través de imágenes, textos, sonidos o táctil.
Estos realizan la función de extraer datos de la memoria central hacia el exterior. Un ejemplo son las impresoras. Son unidades de salida de datos soportados en papel. Existen diversos tipos de impresoras, entre ellas impresoras térmicas, electrostáticas, de tinta y de láser. Otro ejemplo son las bocinas. Estas son dispositivos que transforman las señales eléctricas en señales de audio. También tenemos al proyector. Se trata de aparatos que reciben información del sistema computarizado y la representan gráficamente. Es muy parecido a como lo hacen los monitores, pero en lugar de emitir en pantalla, proyectan esa información como haces de luz. Y por último tenemos los módems. Los módems permiten la comunicación del computador con sistemas o redes informáticas que pueden superar grandes distancias emitiendo y recibiendo información a través de cables o bandas de ondas de radio. Y bueno, como conclusión podemos percibir que todos los aparatos de salida son aquellos que reciben la información para después emitirla. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.